Atento a esto que te voy a decir. Vivimos en un mundo que desde muy pequeños nos va enseñando a medir nuestro valor por lo que hacemos, por nuestras notas, por nuestros logros, por lo obediente que somos, por cuánto producimos o por lo útiles que parecemos. Y sin darnos cuenta, pues vamos creciendo con una idea silenciosa pero muy poderosa. Si hago las cosas bien, me querrán más. Y ahora fíjate, ¿qué le dice a un padre a un hijo cuando llega después de jugar un partido de fútbol? La primera pregunta es, ¿qué habéis hecho? En el caso de que la respuesta sea, hemos ganado, la segunda pregunta es, ¿has metido un gol? En lugar de preguntarle, pues, si ha hecho caso al entrenador, si ha respetado al árbitro, si ha ayudado a sus compañeros, si nota algún progreso en sus habilidades, pero eso no lo hacemos. Y así, pues poco a poco, sin darnos cuenta, vamos creando lo que se llaman estados compensatorios. Nos esforzamos para agradar, para cumplir expectativas, para no decepcionar, para sentir que encajamos y aprendemos a exigirnos, a rendir, a aguantar y a demostrar constantemente que merecemos reconocimiento, cariño y aprobación. Y ojo, el problema no es querer hacer bien las cosas. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos si aquello que hacemos realmente nace de nosotros. Y ahí es donde pues, va apareciendo una diferencia fundamental, que sería vivir desde el hacer o vivir desde el ser. Y cuando vivimos desde el hacer, pues vamos funcionando casi en piloto automático y nos mueve un motor externo que tiene que ver con lo que se espera de nosotros, lo que deberíamos de hacer, lo que socialmente parece correcto o exitoso. Y vamos tomando decisiones pensando más en cumplir que en sentir, más en agradar que en escucharnos. Y a veces no nos damos cuenta de nada, no somos conscientes y seguimos adelante porque aprendimos que parar era perder el tiempo, que descansar era ser poco productivo y que de dudar era una debilidad. Y entonces pues vamos llenando la agenda, acumulando tareas, responsabilidades y objetivos, mientras que por dentro nos vamos alejando de nosotros mismos. Y eso sí, aparentemente todo es correcto, todo va bien. Y atento, porque aquí está el problema. Las personas que viven mucho tiempo en el hacer suelen ser admiradas. Son aquellas que consiguen resultados, las que tiran del carro, las que nunca fallan, las que siempre pueden con todo. Son grandes profesionales, emprendedores, deportistas, líderes. Son personas aparentemente fuertes, ejemplares y exitosas. Y aquí llega el gran problema, ya que sostener esta forma de vida tiene un alto precio. Porque cuando vivimos únicamente desde el hacer, llega un momento en el cual pues, no sabemos descansar sin sentir culpa. No sabemos parar sin sentir ansiedad. Y no sabemos estar en silencio sin buscar una distracción inmediata o alguna tarea. Y lo más duro de todo es que dejamos de saber realmente lo que queremos. Y nos acostumbramos tanto a responder a lo que otros necesitan, esperan o valoran, que poco a poco perdemos conexión con nuestras propias necesidades. Y empezamos a ignorar señales internas muy importantes, como puede ser el cansancio, la tristeza, el enfado, el deseo o la intuición. Y un día pues aparece una sensación muy difícil de explicar, el vacío. Y es ese momento en el cual, después de muchos años haciendo todo lo que había que hacer, lo correcto, algo dentro de nosotros pregunta o grita, ¿y yo dónde estoy en todo esto? ¿Qué me pasa? Que he comprado todo el pack, pero no soy feliz. Y algunas frases empiezan a repetirse y a pulular por mi cabeza. Elegí esta carrera porque era la más segura. Seguí este trabajo porque sentía que me necesitaban. Me esforcé durante años porque pensé que era lo correcto. O fui complaciendo a todo el mundo hasta que un día me sentí utilizada. Lo cierto es que nos hemos ido alejando tanto de nosotras mismas que andamos perdidas. Y esto no sucede de golpe. Va ocurriendo pues poco a poco. Fijaros, cada vez que callamos algo importante o cada vez que ignoramos un límite, cada vez que dejamos nuestras necesidades para más adelante o cada vez que elegimos pertenecer antes que ser uno mismo. Y vivir desde el ser es justamente el camino de regreso. Es como seríamos sin neurotizarnos. Y esto no significa dejar de actuar, ni abandonar responsabilidades, ni vivir desconectados del mundo. Lo que significa es mucho más profundo. Es actuar sin dejar de habitarnos. Porque cuando conectamos con nuestro ser, el movimiento cambia completamente. Ya no actuamos únicamente por obligación o por miedo a decepcionar. Empezamos a movernos desde un lugar mucho más auténtico, más coherente, más humano. Y eso transforma la manera en la cual trabajamos, nos relacionamos
y vivimos. Y curiosamente, vivir desde el ser no nos vuelve menos capaces. Muchas veces va a ocurrir justamente lo contrario. Cuando una persona está conectada consigo misma, sus acciones tienen mucha más claridad, más fuerza y más sentido. Hay menos desgaste intentando sostener personajes y mucha más energía disponible para construir una vida propia. Pero este proceso no ocurre de un día para otro. Aprender a vivir desde el ser es un trabajo de toda una vida, porque el mundo constantemente nos va a empujar de nuevo hacia el hacer, hacia la prisa, la comparación, la exigencia, el ruido. Por eso hace falta presencia, atención plena y coraje. Coraje para preguntarte qué necesito realmente. Coraje para decepcionar algunas expectativas. Coraje para decir que no cuando antes siempre decías que sí. Y coraje, por supuesto, para escucharte incluso cuando tu voz interior contradice lo que otros esperan de ti. Y por supuesto, también hace falta muchísima más comprensión y compasión. Porque ya te adelanto que va a haber días que volverás a perderte en el hacer. Días en los cuales vas a actuar desde el miedo, la necesidad de aprobación o desde la costumbre. Pero no pasa nada. A todos nos ocurre. No se trata de alcanzar una perfección imposible. De lo que se trata es de volver a uno mismo una y otra vez y de recordar quién eres debajo de todo lo que haces. Y además, algo muy bonito que sucede cuando empezamos a vivir más conectados con nuestro ser es que cambia nuestra mirada hacia los demás. Y cuando solamente vemos el hacer de las personas, es mucho más fácil juzgar, criticar. Y vamos a criticar pues cómo actúan, cómo reaccionan o cómo deciden. Pero cuando aprendemos a mirar más profundo y vemos el ser que hay detrás, pues aparece otra forma de relacionarnos, mucho más humana, más comprensiva y más compasiva. Porque entendemos que detrás de cada comportamiento hay una historia, una necesidad, una herida, un miedo o una búsqueda de amor. Y entonces dejamos de mirar únicamente lo que las personas hacen para empezar a mirar quiénes son. Y tal vez ahí esté una de las claves más importantes de la vida. Recordar que nuestro valor no depende únicamente de cuánto producimos, cuánto logramos o cuánto agradamos. Nuestro valor ya existe antes de todo eso. Lo cierto es que no tenemos que ganarnos el derecho a ser queridos demostrando constantemente algo. O no tenemos que vivir agotados para sentir que merecemos un lugar. No tenemos que abandonarnos para encajar. Y quédate con esto. Podemos hacer infinidad de cosas en la vida. Podemos construir, crear, trabajar, lograr objetivos y perseguir sueños. Pero nada de eso debería costarnos la conexión con nosotros mismos. Porque al final, la pregunta más importante no es qué estamos haciendo con nuestra vida. La pregunta es, ¿desde dónde la estamos viviendo?